¿Cómo va? Buenas. Armando esto que vas a empezar a escuchar, que tiene que ver con lo que producimos, con mi canal de streaming por YouTube, TVO, @Oscar Horquera. Así me encontrás en YouTube, @Oscar Horquera. Este canal que le pusimos como nombre, como el que figura acá abajo, TVO. Porque te veo, porque me ves y porque tiene que ver con mis iniciales, Oscar Horquera. Bueno, me es grato estar acá con ustedes. Traigo para compartirte un cuento, un breve cuento, bellísimo, que tiene una continuidad, porque ellas después tienen otras tareas, salen de donde están y buscan y necesitan y encuentran y se defienden. Pero lo que yo quiero contarte ahora, en este cuento, en este canal, en este momento, tiene que ver con la valoración de lo que tenemos, la valoración de lo que tenemos. Y si bien es importante el deseo, esa necesidad que aparece y que después la queremos convertir en realidad, que parte de un deseo, muchas veces de necesidades, pero busco yo, creo que él también, el autor, mostrarte que el lugar que tenemos es el que tenemos que apreciar, que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar y que tenemos que no olvidar. Seguramente, si hablamos de bienes materiales, A será mejor que B, pero A no va a tener lo que ha tenido ese B, que es un origen, un tránsito primario, unos vínculos iniciales, unos olores, unos colores, unos espacios. Por eso reivindico tanto el lugar de origen de cada uno, de cada una de nosotros. Esto encuentro como respuesta en el libro Madera Verde de Mamerto Menapace, editora Patria Grande, hace muchos años. Iba a decir que tengo este libro, no es mío, me lo robé. Me lo prestaron y no lo devolví, pero lo voy a devolver. Se llama Mamerto Menapace, Madera Verde, ¿sí? Es un monje, fue un monje, no murió hace mucho, había nacido en Junín, él. Antes de contarte te voy a dar algunos otros datos, antes de terminar te voy a contar algunos otros datos de él. Pero desde el libro Madera Verde de Mamerto Menapace quiero leerte este cuento que se llama La ranita en el terraplén. ¿Sabes lo que es un terraplén, no? Rápidamente podríamos decir, por si no o por si hay dudas, un gran cúmulo de tierra. No es una montaña, no es una meseta, pero es una marcación importante en la llanura, ¡pum!, que se eleva, terraplén. La ranita en el terraplén. Desde el libro, te repito, Madera Verde, el autor Mamerto Menapace. Vivía nuestra ranita en una ciudad grande. Vivía nuestra ranita en una ciudad grande. Imagínate eso, ¿no? Si la ranita podría ser un ser humano, hombre, mujer, sí, yo creo que sí. Pero él lo presenta de esta manera y queda muy bien. Vivía nuestra ranita, dice el autor, en una ciudad grande, pero la ciudad solo conocía el arrabal donde había nacido. Pero de la ciudad, él, esta ranita, conocía el arrabal donde había nacido. Era justamente la parte baja que las lluvias anegaban periódicamente. Solo eso conocía esta ranita. Por allí las máquinas de la municipalidad casi no venían. Entonces cada vez que llovía, Dios mío, ¿no? Cunetas estaban siempre llenas de agua. Las baldosas de las veredas, al estar sueltas, solían jugar malas pasadas a los que caminaban por ellas, y los zócalos de las casas se descascaraban un poco por todos lados. ¿A causa de qué? De la humedad. No es que
no amar a su barrio. Pero aquellos detalles amargaban a la ranita y mucho, porque prestaba demasiada atención al ambiente que la rodeaba esta ranita. Entonces esos detalles de humedad, de falta de asistencia municipal, la deprimían bastante. Tenía algo de soñadora esta ranita y lo sórdido de las cunetas, zócalos, veredas, terminó por resultarle insoportable ahí en su lugar, en su tierra, en su lugar de nacimiento. Su descontento tenía algo de contagioso y creaba un clima alrededor particular por ese descontento, ¿no? Porque hay que reconocer que su alma de poeta tenía la rara cualidad de comunicarse y transmitir sus sentimientos así tal cual. ¿Me seguís? Muchas veces había escuchado a la ranita comentar la hermosura de las grandes ciudades con las calles prolijas, plazas cuidadas, avenidas llenas de árboles, y la ranita escuchaba y deseaba eso y comparaba. Estas descripciones no hacían más que aumentar su disgusto por todos lados. Y como le suele pasar a las soñadoras, a los soñadores, comenzó a polarizar sus sentimientos, comenzó a polarizarlo. Todo lo desagradable, todo lo molesto, decidió que se había dado cita en su ciudad natal, que todo lo feo, todo lo malo pasaba en su ciudad natal. Terminó convencida de eso. Mientras que todo lo lindo, lo armonioso, elegante, debía encontrarse en la ciudad ideal que comenzó a imaginarse como existente en algún lugar. Por el bajo de su barrio cruzaba justamente el ferrocarril, ¿sabes? Allí las vías circulaban sobre un alto terraplén que, a varios metros de altura, amurallaba el horizonte, impidiendo ver todo lo que quedaba del otro lado. ¿Me seguís? Por debajo de su barrio cruzaba justamente el ferrocarril. Allí las vías circulaban sobre un alto terraplén que, a varios metros de altura, amurallaba el horizonte, impidiendo ver todo lo que quedaba del otro lado. Amurallaba el horizonte me impedía ese terraplén por donde pasaba el tren ver más allá. Atendí con esto. Y nuestra ranita decidió, vaya a saber uno por qué, que justamente detrás del terraplén debería estar esa ciudad magnífica de la que tanto le habían hablado. Por lo general, lo que no vemos es casi lo ideal, ¿no? Sigo. Y fue tal su convicción que decidió trepar el terraplén a fin de gozar de la visión de aquella ciudad tan distinta a la suya, tan divina, tan única. La ranita quería subir entonces al terraplén entendiendo que allá estaba esa gran ciudad. El trabajo fue muy arduo porque nuestra ranita no tenía experiencia en ese tipo de caminatas, de saltos, ¿no? De subir, de escalar. Solo conocía el salto en largo, obvio, ranita. Y la ranita alentaba su esfuerzo con el enorme deseo que tenía de ver a la ciudad de sus sueños, a la ideal, a la mejor, a la única. Y finalmente llegó a la cumbre del terraplén, llegó hasta lo más alto de ese terraplén, de ese cúmulo de tierra que impedía, por el paso de las vías, el ferrocarril que impedía que ella viera que había allá, que había del otro lado. Y todo eso, más el disgusto que ella traía por su ciudad, le hacen creer esto, que allá está lo mejor, que del otro lado de mi casa está lo mejor. Subió finalmente, te decía. Llegó allí arriba, pero no vio nada. El riel de hierro
de una altura determinada, le cortaba todo el campo visual, de la izquierda a la derecha, distancia, distancia, y no veía nada. Miraba para acá, para allá, y no había nada. Llegó, superó el terraplén, llegó, miró y no encontró nada. Pero a mucha distancia no vio nada. Por más que ensayó nuevos saltos, no logró ver nada. Porque llegó al terraplén y a su vez saltaba para ver si más... No vio nada. No vio nada, de nada, de nada. Pero no se dio por vencida. Se dio cuenta de que su posición horizontal dejaba sus ojos por debajo del nivel de las vías. Seguime. Se dio cuenta de que su posición horizontal dejaba sus ojos por debajo del nivel de las vías. Bien. Otra cosa sería si optara la postura vertical. Y con un enorme esfuerzo finalmente se paró sobre sus patitas y con las manos apoyadas sobre el hierro extendió la mirada. Miraba como para abajo ahora. Entendía que ella estaba al revés y miraba para abajo, creyendo que tenía mejor visión. Lo que vio la dejó admirada. Lo que vio la dejó admirada. Repito, llegó, se asomó así como estaba, ranita, y no vio, llegado al terraplén allí arriba, no vio nada del otro lado. Entonces buscó una posición para ver más. Y con un enorme esfuerzo se paró sobre sus patitas, con las manos apoyadas sobre el hierro y extendió su mirada. Lo que vio la dejó admirada, realmente no lo hubiera esperado, no lo imaginaba. Una hermosísima ciudad se presentó ante sus ojos. Más allá de los barrios bajos se abrían hermosas avenidas, casas de varios pisos, calles rectas, limpias. Las plazas eran una belleza y el río brillaba más allá, enmarcando la ciudad. Embelesada, la ranita se dijo a sí misma: ¡ay! Verdaderamente esta sí que es una ciudad magnífica. La mía no tiene comparación con esta que estoy viendo ahora. Desde hoy me voy a vivir a la ciudad de las calles rectas y las plazas llenas de árboles. Le conté el cambio de posición de la ranita, de su andar natural, con esta posición de pararse en sus patitas. Pero en realidad, escúchame, la ranita al ponerse en vertical no había visto lo que estaba delante suyo, sino lo que había dejado a sus espaldas. La ranita al ponerse en vertical no había visto lo que estaba delante suyo, sino lo que había dejado a sus espaldas. Todos estos calificativos de belleza tienen que ver con lo que estaba viendo atrás y no adelante. Porque las ranas no tienen sus ojos delante de su cara, sino encima de su cabeza, ¿sí? Y al ponerse en vertical, lo que había descubierto era su propia ciudad, la que había dejado tras suyo al subir, buscando el más allá y la felicidad a ese terraplén, ¿sí? Solo que esta vez había tenido la oportunidad de verla desde la altura y en plenitud a su propia ciudad. Pero era su misma ciudad natal, de la que ahora lograba ver detalles que no conocía, que no había detectado, que no había descubierto, que no había buscado. O mejor dicho, antes había conocido de ella, de esa ciudad, de su nacimiento, solo ciertos detalles, ciertos lugares, ciertos espacios. En realidad, justamente ahí, cuando uno está tan cerca y no levanta la vista, comienza a ver cosas quizás que imagina que son únicas y que siempre serán así.
Antes había conocido, te repito, de esa ciudad solo ciertos detalles, justamente los más cercanos y quizás los más imprecisos. Entusiasmada con lo que había descubierto, decidió bajar a la ciudad nueva. La ranita, nuestra ranita, decidió bajar apresuradamente a esa ciudad nueva y en realidad lo que hizo fue simplemente descender hacia su propia ciudad, la de siempre. Pero ahora llevaba en los ojos y en el corazón una visión distinta, una visión de plenitud, de armonía, de algo bello. Al llegar a las primeras cunetas de la ciudad, se reencontró con los mismos detalles de siempre. Al llegar a las primeras cunetas, nuestra ranita se encontró con los mismos detalles de siempre. Esas baldosas sueltas, los zócalos descascarados, solo que ahora los veía con ojos distintos, mientras decía: estos son los pequeños detalles que destacan a una ciudad y la hacen magnífica. Y desde entonces la ranita comenzó a ser feliz, y como ella lo transmitía, los demás comenzaron a ser felices en esa ciudad, en su ciudad. Es la manera más auténtica de ser felices, con los otros, con los que nos acompañaron, con los que estuvieron ahí, con los que nacieron con nosotros y fundamentalmente en nuestro lugar. Claro que tiene muchas moralejas, claro que deja un sinfín de preguntas, como la visión, en principio, si querés, engañosa de ella, logra ver que donde está, lo que tiene, lo que le tocó es maravilloso y que se puede potenciar a cada vez más bello eso que tenemos si aplicamos el cariño, si aplicamos la dedicación y también si hay políticas económicas que acompañan. Pero lo que quiero decir que esta visión generalizada de que lo otro es lo mejor, lo de afuera es divino, es tremendo, es un gran juicio, es un gran prejuicio. Sin lugar a dudas, si pensamos en comodidades, si pensamos en lo último, en lujos, en detalles, bla, 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 pero el origen de uno, la cuna de uno, la casa, el barrio de uno, la cuadra, la manzana, la ciudad, la patria de uno, es la que tenemos que cuidar, apreciar, acompañar y hacer crecer también nosotros. Repito, los tiempos políticos también tienen que ver económicos sociales. El libro Madera Verde, Mamerto Menapace, su autor, o Menapace, editora Patria Grande. Mamerto Menapace nació un 24 de enero de 1942 en Malabrigo y falleció el 6 de junio de este año en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Mamerto Menapace tenía 83 años, era un monje benedicto. Hizo, montones de cosas hermosas, bellas. No solamente tiene este libro. Era un religioso, Mamerto Menapace, de la Orden de San Benito. Y falleció, te decía, a los 83 años este año. Tenía una vasta trayectoria en Argentina y en América Latina, ¿sí? Y una cara de bueno. El monje benedicto, estoy leyendo aquí esta información que en su momento la publica La Nación. El monje benedicto Mamerto Menapace murió a los 83 años en Junín. Se confirma esto, reconocido por escribir relatos bíblicos en tono gauchesco, para mí un poco más también, ¿no? Fue referente espiritual en la Argentina y en América Latina.
Falleció tras haber sido trasladado desde el monasterio Santa María de los Toldos, su casa durante más de 70 años, al hospital local en Junín. Menapace nació en Malabrigo, Santa Fe. Un 24 de enero de 1942 ingresó a la vida religiosa a temprana edad. A sus 10 años comenzó su trayecto en el mismo monasterio donde falleció. A partir de allí desarrolló una larga carrera y escribió incontables libros apuntados a la juventud y que tenía un lenguaje cristiano sencillo, humano, sumo yo, humano. Mamerto Menapace es el autor de lo que hoy te conté en mi canal de YouTube, en estas palabras. Cada día a las 7 de la tarde aparecemos con unas palabras como estas, semejantes, parecidas, buscando que el arte nos ayude a tomar conciencia, a ser un poco más felices y tener mucho pie sobre la tierra, ¿sí? No solamente lecturas, buscaremos entrevistas, contaremos historias, hablaremos de comida, hablaremos de viajes, por ahora por aquí ando. En mi canal, en este streaming a través de YouTube, me encontrás con @OscarOrquera_TVO, es el nombre de fantasía de este canal. En las redes, Orquera. Gracias. Hasta la próxima.